Norte, Coquimbo, Chile. Trabajó por 3 años en el Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile en el área de diversificación y nutrición de peces. Participa por 3 meses en un curso internacional de piscicultura de agua dulce, El Cairo, Egipto, financiada mediante beca obtenida por la Agencia Gubernamental de Cooperación Internacional de Chile. Ha realizado talleres, cursos y charlas de acuaponía presenciales y online desde el año 2014 en diferentes instituciones en Chile y en el extranjero. Ha participado en congresos científicos nacionales e internacionales, difundiendo la acuaponía como herramienta educativa de desarrollo sustentable y de adaptación al cambio climático. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Acuaponía Chile, organización que asesora y promueve proyectos acuapónicos para aprovechar sus diversas ventajas frente al sistema tradicionales. Sin más preámbulo, doy paso al expositor. Adelante, Gabriel. Hola, César, gracias por la presentación. Agradecido de la invitación para poder contarles un poco acerca de nuestro quehacer en el ámbito de la acuiponía. Voy a pasar a presentar lo que quiero mostrarles y contarles a todos los presentes. Nosotros como fundación nos hemos constituido ya hace algún tiempo y hemos venido trabajando diferentes temáticas en el ámbito de la acuiponía. En la charla que les voy a presentar hoy día se trata de un poco, bueno, voy a hacer una introducción un poco al principio acerca de lo que es la acuiponía y luego voy a hablar un poco acerca de las diferentes formas o herramientas que nosotros hemos visualizado y proyectado para poder trabajar, y algunas que también hemos estado implementando y otras que queremos implementar en el futuro. Vamos a partir un poco con un esquema general acerca de la charla. Vamos a hablar un poco acerca de acuiponía, vamos a hacer una introducción y posteriormente vamos a ver por qué hacer acuiponía. Ya no solamente que tiene que ver con un tema de ámbito productivo, creemos, sino que también tiene que ver con diferentes líneas de acción que se podrían abarcar, y que van desde el punto de vista medioambiental hasta también el ornamental y por supuesto el productivo. Finalmente vamos a presentar algunas acciones que hemos realizado y algunas propuestas futuras. Bien, vamos a partir primero con definiendo lo que es la acuiponía. Ya primero vamos a ver una definición bien general acerca de lo que es la acuiponía. Después, una vez viendo la introducción de la acuiponía y revisando un poquito los componentes que tiene cada una de los diferentes componentes que tiene la acuiponía, vamos a dar una definición más acabada. Pero en principio, la acuiponía se podría resumir como un sistema que permite un cultivo, ¿ya?, de especies hidrobiológicas, y que en este caso podrían ser peces, pero también pueden ser camarones u otros, que en definitiva, en general, mundialmente lo que más se ha utilizado son peces y en segundo lugar crustáceos. Y especies agrobiológicas. Esto quiere decir que estamos hablando de plantas, hortalizas, ya sea de fruto o de hoja. En general, la acuiponía se dice que es una técnica que se utiliza, esto está planificada como para el cultivo de especies de hoja, de hortalizas de hoja, principalmente de hoja verde. Pero vamos a ver que se pueden cultivar otros tipos de hortalizas, como de fruto, que igualmente funcionan. Y esta técnica utiliza la acuicultura y la hidroponía como principios básicos. Entonces, como tiene como base la acuicultura y la hidroponía, vamos a revisar un poco acerca de estos dos conceptos, de estas dos disciplinas que se practican por separado actualmente. Ya vamos a partir con lo que es la acuicultura. La acuicultura es el cultivo de especies hidrobiológicas, ya tanto para consumo humano, pero también como para el desarrollo de otras productos. ¿Ya? En el área farmacéutica también hay algunas alternativas.
Así que no solamente está como enfocada en lo productivo alimentario. Y tenemos por otro lado la hidroponía, que es el cultivo de especies agrobiológicas en sustratos inertes. ¿Ya? Eso es una excepción importante a entender, que la hidroponía es una técnica agrícola que permite el cultivo de estas especies en diferentes tipos de sustratos. Y vamos también a revisar un poquito acerca de las componentes de cada una de estas técnicas, ¿ya? Vamos a partir primero con hidroponía, en donde la hidroponía tradicional utiliza fertilizantes, ¿ya? Fertilizantes líquidos que son de origen sintético, que se fabrican para poder asistir la nutrición de las hortalizas en el sistema, y posee en algunos casos una bomba que hace el movimiento, el flujo del circuito de agua dentro del sistema para poder mover esos nutrientes y que estos nutrientes puedan ser tomados por las plantas. En algunos casos se ponen bombas de aire que burbujean el agua para permitir una homogenización de estos nutrientes, o también para permitir una homogenización en cuanto por ejemplo, a la temperatura, que la temperatura del agua esté homogénea en toda la cama de cultivo. Por otro lado, la acuicultura tiene como componentes principales para el desarrollo y cultivo de esta especie hidrobiológica un sistema de tratamiento, ¿ya? Aquí esquemáticamente se ve en esta parte de la imagen que tenemos dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento mecánico, que se le dice normalmente, y un tratamiento biológico. El tratamiento mecánico es todo lo que significa filtración a través de elementos como mallas o algún otro tipo, como las luces ultravioleta o fraccionadores de espuma. Todo ese tipo de equipamiento es lo que significaría la filtración mecánica. Por otro lado, la filtración biológica está conformada principalmente por biofiltros que realizan la acción de disminuir las cargas de elementos tóxicos que se podrían acumular dentro de los estanques. Ya vamos a ver eso con detalle posteriormente. En general, estos biofiltros están construidos con materiales que permiten la fijación de bacterias que hacen las conversiones de estos elementos tóxicos a elementos menos nocivos, ¿ya? Y también posee una bomba en la cual permite un flujo de recirculación en el sistema. Eso a grandes rasgos. Vamos a ver ahora un poquito más de detalle en cuanto a los sistemas de acuiponía, ya que en general en los sistemas de acuiponía tenemos dos formatos principales de cultivo, ya que se utilizan. A partir de esto luego hay variantes, pero en general lo que se hace es, o se trabaja con flujo abierto, que eso quiere decir un sistema de flujo abierto en donde el agua entra al sistema o la unidad de cultivo, donde tenemos nuestra especie y estas salen. Tanto en la entrada como en la salida existen tratamientos, ¿ya? Por lo tanto, aquí existe un ingreso del 100% de agua, y ese mismo 100% sale del sistema en estos sistemas llamados de flujo abierto. En los sistemas, hay otro tipo de sistemas que se llaman los sistemas de recirculación, que bueno, en las dos presentaciones anteriores ya hemos visto un poco acerca del esquema general de cómo funcionan estos sistemas, pero vamos a recordarlo, y tratan principalmente de que ya aquí existe un flujo que ingresa, pero posteriormente en la salida vamos a volver a ingresar al sistema o a la unidad de cultivo un porcentaje del agua que nos ingresó inicialmente. En general, los porcentajes de recirculación o este porcentaje de agua que vuelve de nuevo al sistema están entre el 1 y 10%, bueno, en ese caso sería la descarga, el ingreso sería la resta, ¿no es cierto?, del 100%, en este caso 90%. Estos flujos, tanto los que salen como los que entran al sistema y los que se recirculan, tienen que ser tratados. Básicamente los de entrada y salida tienen que ver con un acondicionamiento del agua para el ingreso a los sistemas,
en el afluente, y en el efluente tiene que ver con, básicamente con poder devolver el agua al medio, ojalá en mejores condiciones de las que se tomó. Y el tratamiento de recirculación tiene que ver básicamente con un acondicionamiento del agua para poder volver a utilizarla y permitir que esta agua pueda regresar hacia las unidades de cultivo de forma apta, con una menor, digamos, nivel de toxicidad por acumulación de diversos metabolitos que se podrían acumular. En general, bueno, las ventajas de estas dos técnicas y por las cuales se utilizan para poder implementar sistemas de acuiponía tienen que ver básicamente, en el caso de la recirculación, con cuatro aspectos: en lo que es la producción, el tratamiento del agua, el reuso del agua y en cuanto a su relación con el medio ambiente o los resultados o cómo ésta se propone hacia el medio ambiente. En cuanto a producción, tiene bastantes ventajas. Una de las que yo creo que es bien destacable es que permite reducir costos de producción, dado que en los sistemas de recirculación, los sistemas de bombeo o las capacidades de sistemas de bombeo se reducen bastante, a diferencia de los sistemas de flujo abierto, que para poder mover los 100% de volúmenes y que estos puedan después salir, hay que disponer de bombas bastante grandes. Ya en los sistemas de recirculación solamente bastaría con poner bombas que nos permitan mover y circular el agua dentro del sistema. Por lo tanto, se reducen bastante las demandas de energía para poder mover esa agua en un sistema de recirculación. También hay un tema que tiene que ver con una optimización de la salud animal. ¿Ya? Nosotros podemos controlar en estos sistemas las variables de cultivo y por lo tanto nos permite poder mejorar un bienestar animal en estas instalaciones. En cuanto al tratamiento, tenemos que nosotros podemos generar una reducción en los costos de acondicionamiento de agua, porque solamente tendríamos que acondicionar el porcentaje de agua que reingresa al sistema, no la totalidad de agua que estaría ingresando, por ejemplo, en el caso de los sistemas de flujo abierto. Serían, como son menores los caudales, por lo tanto son menores las exigencias o los volúmenes de tratamiento y por lo tanto menores los costos. Otro tema o otra ventaja que también tiene los sistemas de recirculación en el ámbito del tratamiento es que nosotros podemos prevenir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Porque tiene que ver básicamente con el menor uso de energía eléctrica, por lo que les dije recién, que las bombas que se utilizan son de menor, digamos, potencia y por lo tanto hay un menor consumo. Y eso redunda en esta ventaja. Con respecto al medio ambiente, la ventaja que más puede reflejar un sistema de acuiponía es este control de vertido de residuos hacia el medio, ya que como nosotros vamos a tratar el caudal que va de efluente, nosotros vamos a reducir esas, y de acuerdo a los sistemas de tratamiento que tienen los sistemas de recirculación, nos permiten poder disminuir bastante la cantidad de residuos que podemos verter al medio. ¿Ya? Y también tenemos una mejora en la bioseguridad, ¿ya? Dado que nosotros, al poder controlar las variables de cultivo, podemos permitir que nuestras especies de cultivo puedan mantenerse en un sistema, digamos, con una bioseguridad que nosotros podemos constatar. En general, los sistemas de flujo abierto estamos sometidos a las condiciones del medio ambiente en cuanto a temperatura y otros elementos que pudiesen venir en el agua. En los sistemas de recirculación nosotros podemos controlar un poco más eso, así que en ese sentido tenemos esa ventaja. Y en cuanto al tema del reuso del agua, su mismo nombre lo dice, como se recircula el agua en los sistemas, nosotros somos
seríamos mucho más eficientes en el uso del agua al poder reutilizarla, ¿ya? Y esto también reduce o aprovecha economías de escala, porque permite utilizar menor agua en un sistema de cultivo que podría producir lo mismo que en un sistema de flujo abierto, pero con una menor demanda o uso de agua. En el ámbito de la hidroponía tenemos diferentes ventajas que las más destacables para lo que es el ámbito de la acuiponía es que eh, bueno, se reduce el uso de agua, esto comparado con los sistemas tradicionales de cultivo en suelo. El uso de agua en cultivo en suelo es bastante alto por los requerimientos que requieren las especies que se cultivan, y en hidroponía se reducen bastante, dado que los sistemas funcionan, como comentaba, en sistemas de recirculación, en un sistema que se mueve dentro del sistema para poder movilizar los nutrientes que se ponen en este tipo de sistemas. También se reducen los costos de producción, dado que se trabaja en lugares mucho más acotados, pequeños, donde se puede producir un poquito más que en suelo, me refiero comparativamente en cuanto a densidades por metro cuadrado. También tenemos la ventaja de que podemos controlar las variables, dado que en general los sistemas de hidroponía se implementan o emplazan dentro de invernaderos, con lo cual podemos controlar ciertas variables y también podemos controlar eh, la proliferación de algunas plagas o insectos que puedan llegar al cultivo, comparativamente con un cultivo tradicional, en donde, como está expuesto al ambiente, eso es más difícil de controlar. Y también, dado a este control, gracias al uso de invernadero, a este control de variables, nosotros podríamos realizar este tipo de cultivos en cualquier tipo de zona climática, dado que podemos controlar estas variables ambientales, ¿ya? Por lo tanto, entonces ahora podríamos decir, y ahora poniendo una definición un poquito más detallada, habiendo conocido estos aspectos de las dos disciplinas que conforman lo que es la acuiponía, podemos decir que un sistema de acuiponía es un sistema que es un cultivo biointegrado, ¿ya? Biointegrado tiene que ver con que nosotros vamos a tener más de una especie dentro de un sistema de acuiponía, ¿ya? Para que este pueda funcionar o para que se pueda llamar acuiponía. Podemos tener uno, dos o más especies de cultivo en su interior, de forma biointegrada, ya utilizando especies hidrobiológicas y agrobiológicas, y que utilizan las técnicas de recirculación acuícola. Ya no solamente es el uso o la aplicación de la acuicultura, sino que en específico de los sistemas de recirculación en acuicultura y de las técnicas hidropónicas que en acuiponía se utilizan algunas técnicas de hidroponía que son comúnmente más utilizadas. Hay unas más que se usan más que otras. Eso tiene que ver en cuanto al uso de los tipos de sustratos que se podrían utilizar. Y bueno, la acuiponía se puede realizar tanto en gran escala, así como este esquema que se ve aquí, un sistema bien grande con invernadero incluido, hasta sistemas pequeños como los que se aprecian en la imagen abajo a la izquierda, que son sistemas, digamos, bastante más pequeños, hasta ese tamaño, y que son factibles igualmente de implementar, así como los de mayor escala. Ambos tienen diferencias en cuanto a las dinámicas de, digamos, tratamiento o también las dinámicas de crecimiento, que tienen que ver básicamente por los volúmenes de cultivo, ¿ya? Hay algunas diferencias en estas, pero ambas escalas son acuiponía. Ahora vamos a ver un poquito de los principios de cómo funciona la acuiponía en cuanto a esta forma de obtención de nutrientes a partir de peces, ya, y que tienen que ver básicamente con el tratamiento que se hace en estos sistemas y que usan
como principio o parte o como principio parte el ciclo del nitrógeno, ¿ya? En cuanto a una tecnología o a una forma de uso de los sistemas de acuiponía que se llama la nitrificación, que es un proceso que está en los sistemas de acuiponía y tienen que estar en los sistemas de acuiponía para que puedan funcionar. La nitrificación es un proceso que permite la conversión de los elementos tóxicos que generan los peces, en este caso en este pez amonio, ¿ya? Y que luego a través de un proceso biológico de oxidación por parte de bacterias pasan a nitrito y luego nitrato. Nitrosomonas y Nitrobacter son las bacterias implicadas en este proceso, ¿ya? Y esto tiene que ver con que de esta forma nosotros vamos a poder obtener los nutrientes que se requieren en la acuiponía. En este caso, el nitrato, ¿ya? Que esto es lo que van a tomar las plantas para poder crecer. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Y básicamente, uno tiene que ver con el tema de la nutrición de las plantas para el crecimiento de estas, pero también otro que tiene que ver con si hay acumulación de estos desechos, tanto amonio como nitrito, los peces se pueden intoxicar en los sistemas, ¿ya? Amonio es muy tóxico para los peces, nitrito es un poquito menos tóxico, pero igualmente sigue siendo tóxico, y nitrato es algo tóxico, pero ya mucho menor, en mucho menor magnitud, unas 10 veces menos que el amonio. Por lo tanto, nosotros necesitamos reducir estos niveles de amonio y nitrito en el sistema para la salud de los peces en el sistema, o de estas especies hidrobiológicas con las cuales vamos a trabajar. Ahora, dentro de las principales ventajas y desventajas que vemos en los sistemas de acuicultura, nosotros básicamente tenemos o podemos revisar una que tiene que ver con que estos son sistemas productivos sostenibles, y podemos tener la alternativa de que estos sean o tengan una trazabilidad. Las especies que vamos a cultivar en estos sistemas, nosotros vamos a saber su origen, vamos a saber cuál es todo su proceso productivo hasta el momento de la cosecha, de la comercialización, y por lo tanto es de una trazabilidad conocida. Tienen altos rendimientos, dado que existen diferencias en rendimiento en cuanto a sistemas tradicionales y a sistemas hidropónicos, y se genera una baja producción de residuos en el medio ambiente. Ya tenemos ahí una ventaja fundamental de estos sistemas, por lo cual nosotros los llamamos que son sistemas sostenibles, ¿ya? Eh, También otra ventaja tiene que ver con el uso eficiente del agua. ¿Ya? Nosotros hemos visto que hoy en día la agricultura tradicional está con problemas por el uso del agua. La escasez del agua es uno de los factores que ha hecho que esta práctica tradicional se esté viendo dificultad en algunas partes. Vamos a ver eso con detalle un poquito más cuando veamos el porqué de la acuiponía. Por lo tanto, se hace uso eficiente de esta agua, dado que podemos recircularla y podemos reutilizarla. En general, los sistemas de acuiponía no se utilizan fertilizantes sintéticos o pesticidas químicos. Esto tiene que ver con que básicamente los nutrientes se generan en el sistema mismo, ¿ya? A través de los peces, por lo que describí recién en cuanto a lo que significa la nitrificación. Pesticidas químicos no podemos utilizar tanto para la componente hidropónica como la componente acuícola. No podemos poner ni antibióticos ni algún otro elemento, por ejemplo, para control de alguna plaga en la componente hidropónica, porque esto puede ser nocivo para la otra componente, ¿ya? Por lo tanto, se utilizan elementos alternativos que son de origen más orgánico y que están aptos para poder ser usados en acuiponía, sabiendo que estos no van a afectar a la otra componente. También hay una ventaja que tiene que ver con que este tipo de sistemas se pueden implementar en lugares donde haya sequía, haya poca aptitud para cultivo tradicional en el suelo. Por lo tanto, se pueden usar en lugares donde ya hay erosión, hay degradación, hay contaminación, eh, y que nos permite poder generar productos alimenticios
proteína animal y vegetal para consumo humano y de otra índole, en lo cual es bastante ventajoso dado los escenarios que hoy en día existen en algunos lugares. Y también hay una ventaja que tiene que ver con que existe un bajo riesgo de contaminación microbiológica. Esto principalmente es una ventaja que proviene o deriva de la hidroponía, dado que se pueden producir especies mucho más inocuas, a diferencia de los cultivos tradicionales en suelo que están en contacto ahí con sustratos en suelo y que, por ejemplo, si no se cuida la calidad del agua con la que se riegan, podría haber un riesgo de contaminación microbiológica. Ahora, dentro de las desventajas, tenemos algunas que tienen que ver básicamente con los costos de implementación. Esto siempre comparándolos con otros sistemas de cultivo, en este caso el tradicional en suelo o el de hidroponía. También requiere de capacitación, mucha capacitación en cuanto a saber, porque hay que saber de peces, hay que saber de bacterias y hay que saber de plantas. Por lo tanto, hay que compatibilizar el conocimiento de estas tres partes y bueno, de forma que pueda resultar la biointegración en este tipo de sistemas. En general ocupan un poco más de espacio que los sistemas de hidroponía y de cultivo tradicional, pero estas se pueden ahí saldar un poco con el uso de mayores densidades o de poder disponer de cultivos verticales en la componente hidropónica. Pero en general el sistema tradicional de cultivo acuapónico ocuparía un poco más de espacio, dado que también tenemos más de una componente en el sistema. Una desventaja que en los inicios de la acuiponía ha sido bien latente, ha sido la dependencia de energía eléctrica. Como requerimos de una bomba para poder recircular el agua, esto es, sobre todo en los sistemas ya de mayor escala, imperativo. Es muy necesario el que esta bomba esté siempre funcionando y siempre moviendo el agua dentro de los sistemas y por lo tanto somos muy dependientes de esta energía eléctrica. Afortunadamente, actualmente esta dependencia se ha podido suplir en parte a través del uso de energías renovables. Así que el uso, de, por ejemplo, de paneles solares o generadores eólicos ha podido suplir un poco la demanda energética en los sistemas de cultivo. Y una última desventaja, que en este tipo de sistemas todavía falta mucha investigación acerca de sus mejores rendimientos. Y yo, bueno, quizá que va a describir uno que tiene que ver con que falta todavía información como para poder hacer un cierre de ciclo trófico. ¿Ya? O sea, la idea de que los sistemas de acuiponía, para poder llamarlos como sostenibles 100%, es que tengamos control acerca de todo lo que entra y todo lo que sale del sistema, ¿ya? Los llamados input y output, ¿ya? Y aquí uno que tiene que ver y que es muy dependiente es el tema del alimento. Bueno, tanto lo que dije recién, la energía y el alimento, ¿ya? Pero también tiene que ver con respecto al tema de la obtención de semillas o el uso de semillas que vamos a usar en la componente hidropónica para la elaboración de almácigos, como también de los alevines que se van a utilizar en la componente acuícola. ¿Ya? Siempre vamos a tener que estar dependiendo de un productor que nos provea de los alevines o de un productor que nos provea de la semilla o de los almácigos para poder implementar estos sistemas. ¿Ya? A menos que nos decidamos en disponer de estos segundos cultivos, en definitiva van a ser como cultivos auxiliares al sistema acuiponía para poder implementarlo. Ahora, una visión general acerca de del balance en el sistema de acuiponía. ¿Ya? Este tiene que ver básicamente con el equilibrio que existe entre peces y plantas dentro del sistema y que tiene que ver con que esta va a ir orientada en base a la planificación que podamos tener en el sistema. ¿Ya? Que puede ser que podemos ir por el lado de peces o partir por el lado de las plantas. ¿Ya? Podemos partir dimensionando el sistema dado una demanda que queramos
satisfacer de plantas o de peces. ¿Ya? Ahí eso es elección y que se ve en la planificación del cultivo. Tiene como base la tasa de alimentación, ¿ya? Porque principalmente las valores o las formas en que tenemos como para balancear los sistemas de forma genérica, ¿ya? Porque esto también se podría hacer mediante cálculos que, como lo describió Denis en la presentación pasada, en general se utilizan valores estándar para poder facilitar su implementación. Y estas se expresan, este valor se expresa como una cantidad de alimento que nosotros tenemos que entregar a los peces por área de cultivo hidropónica ya en un periodo de tiempo. ¿Ya? Eh, y en este ámbito, nosotros aquí tenemos que diferenciar, eso sí, que dado el uso de hortaliza de hoja o hortaliza de fruto, vamos a tener un diferente valor que requerimos utilizar para implementar el sistema. ¿Ya? En el caso de hortalizas de hoja, ya sea lechuga, espinaca, berro, etc., vamos a tener que entregar entre 40 a 50 gramos de alimento por metro cuadrado de plantas al día. ¿Ya? Ese es como un valor que debiésemos respetar para poder eh, establecer este balance. ¿Ya? Según esa cantidad de elementos, yo puedo determinar la cantidad de peces y según también la densidad de cultivo que voy a utilizar en las plantas, dado la especie que voy a cultivar, porque hay diferentes densidades de cultivo que yo podría utilizar, pero que van a depender de la planta, yo voy a poder determinar la cantidad de peces y plantas en el sistema. Y que esto va a ser incrementado, esta cantidad de alimentos va a ser incrementada si yo estoy trabajando con hortalizas de fruto, ya sea tomate, berenjena u otra, dado que estas tienen exigencias nutricionales mayores. Por lo tanto, se requiere entregar un poco más de alimento para poder suplirla. Entre 50 a 80 gramos de alimento por metro cuadrado de área de planta al día. Ahora, ¿por qué usar acuiponía? ¿Ya? Las motivaciones o las eh, fundamentaciones acerca del por qué utilizar acuiponía tienen que ver con que actualmente los suelos están degradados y entre un 10 o un 50% de los nutrientes, en este caso el nitrógeno que se utilizan en este tipo de sistema de cultivo tradicional, es solamente absorbido por las plantas, ¿no? El resto se pierde. ¿Ya? Y por lo tanto, los suelos actualmente están degradados por el uso de estos nutrientes sintéticos, estos famosos NPK, que entre otros que se utilizan y que han hecho que los suelos se empobrezcan. Esto tiene que ver con el origen o la base de estos sistemas, eh, que estos sistemas de cultivo tradicional utilizan, que son, en base a estos nutrientes que son principalmente sales, ¿ya? Sales de potasio, sales de, etcétera, diferentes tipos de nutrientes que se pudiesen utilizar y que al momento que la planta toma el nutriente, queda la sal en el suelo y por lo tanto esto mata toda la vida que existe en el suelo y esta vida es importante para el proceso de nutrición de las plantas en el suelo. Y esto ha hecho que ha bajado mucho ahora la eficiencia de obtención de los nutrientes por parte de las plantas directamente en el suelo. Otro factor tiene que ver con el aumento de precio de los fertilizantes, dado que eh, cada vez que esto que dije primero tiene que ver con que cada vez se ha tenido que estar colocando más y más nutrientes en el suelo para poder lograr los estándares de cosecha que requiere el mercado y por lo tanto esto ha hecho que ha subido el precio de estos fertilizantes y también tiene que ver con que estos fertilizantes al ser de origen que provienen del petróleo, hay una pugna ahí en cuanto a los usos del petróleo y por lo tanto también ha ejercido una influencia en cuanto a los cambios de precio de estos fertilizantes. Eh, hablando con respecto a Chile, esto también tiene que ver con que la acuiponía es una alternativa para producción agrícola, dado que en nuestro país actualmente el 64% de los suelos disponibles para cultivo en este momento se encuentran erosionados. Eso quiere decir que en esos suelos no se puede cultivar nada debido a estos problemas que ya les he mencionado. Eso en promedio, pero esto se ha presentado mucho más en la parte norte
del país, en donde prácticamente el 80% de los suelos ya están degradados y por lo tanto los cultivos que se podrían hacer en suelo en esas zonas han decaído bastante. Por lo tanto, la acuiponía podría representar una alternativa a la producción de alimentos en estas zonas, donde están los suelos degradados, mayormente. Otro ámbito que tiene que ver con su uso tiene que ver con los efectos del cambio climático en el mundo. En Chile se ha visualizado que va a existir una modificación en cuanto a la disponibilidad de agua, de lluvia, y también a efectos en cuanto a la radiación solar, con lo cual va a generar cambios medioambientales que van a afectar a los cultivos que tradicionalmente se cultivan en esos lugares. Por lo tanto, los rendimientos de esos cultivos van a ser diferentes al verse modificadas estas variables ambientales, dado la problemática de cambio climático, ¿ya? Y por lo tanto, los sistemas de acuiponía se podrían representar una alternativa de adaptación a cambio climático, dado que nosotros podemos controlar las variables de cultivo en este tipo de sistemas. Ahora, en cuanto al consumo de agua, la producción de peces en general, aquí ya solamente estos son datos que tienen que ver con producción solamente de peces, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que acuiponía, que tenemos peces y plantas, pudiese aprovechar mucho más el agua y el uso de consumo de agua es mucho menor en este tipo de sistemas que en los otros sistemas de producción de carne, ya sea pollo, cerdo o vacuno, en donde existe un consumo mucho más alto, ¿ya? La producción de peces es mucho más eficiente con el uso del agua y usa menos agua. En cuanto a la huella de carbono, también existe una menor huella de carbono por parte de las especies de peces que se puedan cultivar, y también existe una menor conversión de alimentos, que tiene que ver esto con que es la cantidad de alimento que nosotros tenemos que entregar a las especies que estemos cultivando para poder generar 1 kilo de alimento. En este caso, por ejemplo, los vacunos hay que entregarles 8 kilos de alimento para poder generar 1 kilo de carne. En el caso de la industria de peces, prácticamente ya es 1 a 1. Entregamos 1 kilo de alimento y producimos 1 kilo de carne, que es mucho más eficiente. Y por último, quería mencionar acerca de algo en este mismo ámbito de la conversión de alimentos. eh, Imagínense si en un sistema de acuiponía integramos peces, plantas y en algunos casos se pueden complementar cultivos con camarones, con abejas. ¿Cuánto va a ser la conversión de alimentos? Estamos entregando 1 kilo de alimento para los peces para producir carne de estas especies hidrobiológicas, y también, eh, eh, también estamos produciendo vegetales, y en algunos casos también he sabido de algunos sistemas de acuiponía que han biointegrado especies frutales, ¿ya? Las aguas de los efluentes se utilizan para poder regar esos frutales, dado que vienen cargados con nutrientes que se pudiesen utilizar. Por lo tanto, ahí hay una pregunta bien interesante acerca de cuál sería la conversión de alimento en acuiponía. Ya podríamos decir a primera instancia que podría ser más alta que la de los sistemas de cultivo solamente de peces. Por lo tanto, representa una ventaja muy importante en el ámbito, digamos, de ser más eficiente en la producción de alimentos. Ahora, en cuanto a la, a la, a la herramienta de acción múltiple que nosotros proponemos, vamos a presentar diferentes áreas de trabajo en las cuales nosotros hemos trabajado. Una tiene que ver con la de medio ambiente, pero también hay otra que tiene que ver con la educación, la I+D+I, la social y económica. Vamos a ir revisando algunas de estas y que tienen que ver con la implementación en el ámbito medioambiental, con la implementación de jardines acuapónicos, que son sistemas de cultivo que integran peces y plantas, pero en sistemas, digamos, emplazados en suelo, utilizando estanques de cultivo en suelo, con especies, en este caso, por ejemplo, ornamentales, y especies vegetales también ornamentales que embellecen o ornamentan
espacios, como por ejemplo esta huerta que está en un centro cultural, ¿ya? Hay otros ámbitos que también nosotros hemos planteado en esta línea y que tienen que ver con el desarrollo de un modelo de un laboratorio de adaptación de cambio climático, creación de viveros, recuperación de especies, ¿ya? Pero las que nosotros hemos explorado ha sido la de la implementación de jardines acuipónicos. Ya este fue parte de un trabajo, como les mencionaba, en este centro cultural, que fue hecho en 2017, donde pudimos mejorar la calidad de agua de un estanque de peces de peces ornamentales que tenían en este lugar, y adaptamos la acuiponía en este lugar. Y desde el 2017 ha habido una evolución en cuanto al crecimiento de las especies que dispusimos en esta cama hidropónica, en la cual está contemplado principalmente papiro y también otras especies de hierbas que han crecido bastante bien. La segunda experiencia que hemos tenido en cuanto a los jardines acuipónicos fue en una facultad de ingeniería en una universidad acá en Santiago, en la Universidad Diego Portales, el 2019, que esta se construyó desde cero, estanque y componente hidropónica, y esta ha permanecido activa hasta ahora con excelentes resultados, dado que las especies ornamentales que están creciendo en el estanque se han reproducido. Por lo tanto, podemos decir que las condiciones que se le han estado entregando o a las cuales se acondicionaron con este sistema han sido las adecuadas, porque si no, no se estarían reproduciendo. Y especies de plantas que también dispusimos, en las cuales, en una fotos que pude obtener a través de un video, dado que no hemos podido asistir a este lugar por un tema de la pandemia, han sido estos los resultados. Actualmente, con un follaje mucho más frondoso en las plantas acuáticas que hemos dispuesto en el estanque, y de las especies hidropónicas, que en este caso aquí una albahaca y una especie ornamental, han crecido bastante. En cuanto al ámbito de la educación, hemos realizado diferentes talleres y cursos de acuiponía para poder visualizar y presentar las diferentes ventajas que tiene la acuiponía, ¿ya? También hemos generado material educativo, ¿ya? Y también hemos realizado algunos talleres para la presentación de la acuiponía como una herramienta educativa transversal, ¿ya? Vamos a ir viendo por parte, primero, bueno, aquí algunas fotos de los talleres que hemos realizado presenciales. Ya últimamente ya hemos solamente hecho online, ya, pero a partir del 2015 que hemos estado haciendo talleres presenciales de forma práctica, construyendo sistemas. Últimamente solamente ha sido como algo más teórico, en donde hemos revisado cálculos de dimensionamiento de biofiltros, y no se ha podido implementar esto por la pandemia, la realización de cosas más prácticas por la pandemia. También hemos hecho cursos en institutos, ya, que son cursos mucho más largos, ya, de meses de duración, en lo cual hemos tenido la oportunidad de capacitar a algunas personas que están interesadas en implementar este tipo de sistemas, ¿ya? Eso lo pudimos hacer en 2 oportunidades, con bastante, digamos, interés de personas que están queriendo poder implementar acuiponía. La siguiente columna. También hemos hecho cursos de hortalizas o especies para ver su viabilidad de cultivo, y también hemos hecho algunas prácticas o experimentos que permiten poder visualizar qué tipo de especies se adaptan mejor a estos sistemas de cultivo. En este caso acá tenemos pimentones, tenemos albahaca, y también hicimos unas experiencias con amaranto, que también se jóvenes,